hemos invitado al economista Milton von Hesse, directivo de Videnza, una consultora independiente, que ha sido ministro de Agricultura por una parte, pero también de Vivienda y Construcción, es decir, de la ciudad y del campo, y que es el autor ese fin de semana de un artículo en El Comercio llamado El planeamiento fallido de la inversión en infraestructura. Si se ha fallado en ese planeamiento, yo recuerdo el plan que se presentó pomposamente en el año 19, estamos mal. Estamos gastando la plata en cosas que no nos van a dar buenos resultados. Sí, estamos gastando la plata en cosas que no van a dar buenos resultados, estamos gastando mal, estamos gastando con mucha falta de transparencia y lo que es peor, estamos gastando sin obtener metas concretas. Es decir, tú en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que señalábamos en el 2019, que para que Perú sea un país con los servicios que merece un país que tiene ese nivel de ingresos, deberíamos invertir 116.000 millones de soles. Bueno, ¿al año? No. En total, en 5 años, en infraestructura. ¿En 5 años? En 5 años. 116.000 millones de soles. Así es. Es la mitad de nuestro presupuesto, ¿no? Así es, así es. Pero en 4 años hemos gastado el 70-75% de eso. Y no estamos obteniendo nada. ¿Nada? Nada. ¿En qué hemos gastado? Hemos gastado en carreteras, en escuelas, en hospitales, en proyectos de agua y saneamiento, pero la gran tragedia del Perú es que, primero, te demoras la vida, segundo, abandonas esas infraestructuras porque estás contratando mal, tercero, si llegas y por ventura y por gracia de Dios inauguras el establecimiento, la gente no está teniendo educación, no está teniendo salud, porque no están llegando los profesores o no están llegando los médicos. Y si abres el caño y sale agua, entonces están llegando solamente unas pocas horas y probablemente de muy mala calidad. Entonces el mensaje es, o nos tomamos en serio, pero de verdad en serio, la inversión pública en infraestructura, o seguimos tirando la plata a la basura, literalmente. ¿Qué señal concreta daría a entender que las autoridades del Estado están entendiendo lo que usted dice? ¿Qué espera usted que se haga en concreto? Bueno, lo primero, cosas tan simples como, si yo hago un plan, lo mínimo que espero es que se le haga seguimiento y evaluación al plan, porque si no el plan es un instrumento decorativo. Pero no se hace seguimiento. Pero este gobierno, el que ha entrado en funciones en diciembre pasado, ¿tiene un plan? Bueno, sí, se actualizó ese plan del 2019, ya no es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ahora se llama Plan Nacional de la Infraestructura Sostenible para la Sostenibilidad y Competitividad. Le han agregado el componente de sostenibilidad. No. Los proyectos siguen siendo básicamente los mismos, pero ¿qué proyectos hay que sean verdaderamente importantes, generadores de empleo y de riqueza? Uy, muchísimos. Por ejemplo, para ir más a mi sector agrícola, estaba el proyecto Majesiguas 2 en Arequipa, que iba a ser un gran dinamizador de 38.500 hectáreas, y estaba el Chavimochic 3, que iba a ser dinamizador de 100.000 hectáreas adicionales entre hectáreas nuevas y mejoramiento de riego. Ambos proyectos, uno está, bueno, a punto de entrar al CIADI, el otro solamente se han centrado en terminar en ir por gobierno a gobierno, en terminar la construcción de la presa, pero toda la Pero hay dos gobernadores que son personas poderosas, César Acuña en Trujillo, Roel Sánchez en Arequipa. ¿Por qué estos gobernadores regionales, que tienen mucho futuro, sí, o por lo menos aspiraciones, sí, no sacan adelante cosas que son cantadas, que son indispensables? Porque no tenemos ese tipo de proyectos complejos que se ejecutan bajo la modalidad de asociación público-privada. Son imposibles, creo yo, no creo, ya estoy seguro, son imposibles de realizar desde un gobierno regional como el de Arequipa o el de La Libertad. Pero si hay técnicos que saben de esas cosas, no voy a mencionarlo a usted, pero hay muchos otros colegas que tienen experiencia en el Estado, que trabajan en consultoras como la suya. Mira, personal no nos falta.
pero lamentablemente no se les convoca al Estado. Cuando tú ves lo que ha pasado en ambas regiones, lamentablemente lo que has tenido son competencias muy escasas. Acuérdate nomás que en Arequipa, por ejemplo, el gobernador Cáceres Yica, que ahora anda preso, sí, cuando le hicieron el allanamiento en su casa, lo que él tenía eran unos papeles donde decía cómo iba a repartir entre los amigotes las tierras de Majesiguas, cuando no le correspondía al gobernador. Eso tenía que hacerse por licitación a través de Proinversión. Ya nos liberamos de él hace un cierto tiempo, ¿no? Pero no. Y hay un nuevo gobernador elegido que esté en funciones desde enero. Pero siempre hay esas intenciones de patear el tablero y hacer las cosas como me da la gana y no Ahora, como se tienen que hacer. ¿Cuál es el procedimiento por el cual estas cosas abstractas que nos mencionó usted, esta incapacidad de gestión pública, se traduce en más hambre y más pobreza? Sí, en la medida en que tú no ejecutas los proyectos de infraestructura como debería ser, estos nunca entran en función y por lo tanto el ciudadano de la calle no mejora su acceso a salud, no mejora su educación, no mejora su transporte entre ciudades y por lo tanto no se le abaratan los costos de transportar los alimentos o de comercialización, entre otras cosas. Entonces el país está perdiendo una oportunidad tremenda de ser más competitivo y más productivo. En cosas tan elementales. Estamos viendo los indicadores de pobreza extrema, de desnutrición, de hambre, etcétera, aumentando. Y todos están empeorando, ¿no? Los que tenían que bajar están subiendo y los que tenían que subir están bajando. Entonces, y todo estamos esto con el mundo se va al revés. a traducir en una tasa de crecimiento peor aún que la ya rebajada que se nos anuncia oficialmente. ¿Cuál es su cálculo de tasa de crecimiento de vida cuenta de los malos indicadores de los últimos meses? Bueno, yo sí creo que este año, yo creo que este año el agregado va a ser negativo, creo que va a ser bajo cero. O sea, podemos estar ante el peor año en lo que va del siglo. Sí, claro que sí, estamos, este año va a ser muy malo. No hay un sentimiento de urgencia, que lo que hay que hacer es generar expectativas. En el Perumín, creo que el Perumín fue sintomático cuando llega el ministro de Energía y dice que van a hacer los esfuerzos por Tía María, y llega el premier y dice Tía María no está en la agenda. Sí. ¿Ah? Porque tú puedes decir, sí está en la agenda, está en el número 38, pero está en mi agenda. Ni siquiera está en la agenda. Eso claramente te dice que no hay una voluntad de Pero empezar ¿por qué Alberto Tarola, que ha sido ministro del mismo gobierno que usted, ¿por qué dice eso? Yo no entiendo. Yo creo que hay esta voluntad de no quedar mal con nadie. De repente, si dice que si está en agenda, algunos arequipeños se van a molestar, que son los que están en el Valle del Tambo. Así es, en el Valle del Tambo, que son los que se oponen al proyecto. Entonces, ¿para qué voy a generar ruido ahí? Mejor dejamos las cosas como están, y así no nos ganamos problemas. Pero por no querer molestar a nadie, uno termina molestando a todos. Pero eso es una ley de la vida. Eso es lo que... Nadie puede estar bien con Dios y con el diablo. Tienes que elegir a uno de los dos. Ahora, el fenómeno del hambre misma, ¿por qué aumenta? Bueno, aumenta porque básicamente la economía no está generando el dinamismo para que la gente tenga mejores ingresos. Acá hay una sucesión de hechos que vienen la pandemia, con esas cuarentenas horrorosas donde nos encerraron a todos durante muchísimos meses, el aparato productivo que se fue al suelo, luego vino la crisis internacional de la guerra de Rusia con Ucrania, que subieron los precios de los alimentos, de los fertilizantes, y luego ya el ciclón Yaku y la frustrada recuperación. Todo eso hace que la economía esté muy ralentizada, caminando 4 meses seguidos hasta julio en crecimiento negativo. O sea, no estamos generando Ahora, más la riqueza paradoja en es el que país. todo esto se produce
mientras que todos los sitios mineros están en plena producción y no hay ninguno bajo un conflicto social que paralice. No hay que decirlo en voz alta para no traer malas vibraciones, pero nuestro punto flojo social era siempre la minería. Sí. Y eso es lo que no está en conflicto ahora. Y pese a los precios relativamente elevados del cobre, no compensa eso la caída de los otros sectores. Sí, pues, porque tienen que seguir fomentándose la explotación de estos nuevos. Hay una cartera extendida de más de 50.000 millones de dólares que ya deberían estar en funcionamiento. Proyectos como Tía María, como Conga, que por más que sean conflictivos, deben empezar a tratar de generar las condiciones para que se puedan explotar. No es justo que por intereses pequeñitos de algunos que... Para sobrevivir políticamente. Para sobrevivir. Y que se olviden de los muertos eventualmente. Así es. Y hay que empezar a mover el aparato productivo, ¿no? Hay una mentalidad también en parte del gobierno en que creen que con inversión pública es suficiente para que la economía se reactive. Y eso es una falacia completa, porque la inversión pública es menos de la cuarta parte de la inversión total, más de 3/4 partes es privada. Inversión privada, pero esa cuarta parte que se está invirtiendo muy mal. Fíjate, las regiones, ¿sabes lo que han descubierto? Que ya no hacen licitaciones. Ya para hacer un camino, no hago una licitación, contrato una empresa para qué lado, sino que el gobernador o el alcalde lo hace por administración directa. ¿Qué significa administración directa? Yo voy a empezar a contratar a todos los muchachos, a todos los obreros que van a meter pico y pala a la carretera, voy a subcontratar el cargador frontal, los volquetes. ¿Pero con un expediente técnico o con pura intuición? No, con un expediente técnico también, pero que también lo contratan directamente a mano al ingeniero amigo o a 2 o 3 ingenieros para que en conjunto hagan el expediente técnico. Obviamente, se hacen las cosas así, la inversión es de pésima calidad. El gobierno hace poco sacó una ley que prohibía seguir haciendo administración directa para obras grandes, pero lo tuvo que el decreto legislativo retirarlo porque los congresistas inmediatamente dijeron que no, que debían permitir que se sigan haciendo las cosas bajo esta modalidad. Y eso en las regiones, porque usted viaja mucho en Videncia, viaja mucho por el interior. Muchísimo. ¿Qué ve usted? ¿En qué región ve usted señales de una renovación y de una actitud menos, digamos, amateur y menos improvisada? Hay de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, Cajamarca es una región en donde ves claramente un gobierno regional que está haciendo esfuerzos por salir adelante, por asesorarse técnicamente, por empujar el carro en el sentido correcto, ¿no? Tratar de mejorar sus competencias, etc. En Arequipa ha habido también algo de eso. Hay otras regiones que lamentablemente no se ve ese empuje y caen en lo mismo de siempre, ¿no? En cómo quedo bien con determinados grupitos de poder, cómo los alineo para que estén bien. Y entre tanto se usa cada vez más el concepto de inseguridad alimentaria. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay distintas definiciones, pero la que está en estos días en los medios es aquella en la que un peruano no se lleva los 3 alimentos al estómago por día, sino que menos de 3. Es decir, puede ser 1 o pueden ser 2. Y con el agravante en que muchas veces la composición de alimentos no es la mejor, ¿no? El peruano come rico en carbohidratos, en pástanos, en papas, abundante. Nos gusta comer un montón y poca proteína, lamentablemente, poco pescado, pocas menestras, pocos carnes, claramente. Y entonces lo que vamos teniendo es que después de mucho tiempo la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, ha subido. Está subiendo. Para no Todavía hablar de la anemia. Todavía muy poquito, pero está subiendo. Estábamos en 11.1, ahora estamos ¿Qué en 11.7. necesitamos? ¿Qué necesitamos para decir basta de esta inercia del deterioro y
acá está el plan y acá está la energía, acá está el riesgo que yo me tomo. Lo que necesitamos es el consenso entre todos los grupos políticos, que hoy día cada uno parece que están en un estado en el, tú haz lo que quieras, logra lo que quieras, yo no me voy a meter contigo, pero tú no te metes conmigo. Pero nadie está poniendo los intereses superiores de la nación por delante para que todos trabajemos hacia eso. Cada grupo político, si ven la agenda del Congreso, cada uno tiene su propio objetivo particular. Los unos capturar una comisión de presupuesto, los otros capturar los sindicatos de educación, los otros revertir determinadas reformas, y cada uno está contenta con su agendita y su... Señor Milton Monjese, ojalá que podamos dormir bien después de haberlo escuchado, pero la verdad es que nos pinta una situación de la gestión pública lamentable. Muchas gracias por su presencia acá. Encantadísimo. Muy buenas noches. Gracias por